Estamos leyendo en Apocalipsis. No. Muy bien, Lucas. Espero que no hayan comido mucho. Yo me comí la mitad nomás. Y hasta me había olvidado de mi regalo. Pero me lo fueron a dar. Muy bien, vamos a leer Lucas. Si alguien no estuvo antes, estamos mirando el bautismo de Jesús, que Marcos y Lucas son muy parecidos, son muy escuetos. Mateo es un poquito más extensa la explicación, y en Juan hay una mención hecha por el mismo apóstol Juan respecto al bautismo de Jesús. Y entonces ahora vamos a ver el versículo 22 que me queda. El de hace un rato atrás vimos el versículo 21, veamos ahora el versículo 22, y voy a leer una traducción que tengo que es un poquito diferente. Dice así, que me agrada. Y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal como una paloma, y una voz del cielo una voz vino del cielo: tú eres mi Hijo, el amado, contigo estoy muy complacido. Eso es lo que dijo el Padre, ¿verdad? Desde el cielo. Entonces, lo último que dije es que la oración, lo que ha hecho la oración, primero el Señor obedece lo que marca el hito de lo que sería toda su vida terrenal, ¿verdad? Fue una vida de obediencia absoluta a la voluntad de su Padre. Él no hizo nada, absolutamente nada, que no estuviera en conformidad a la voluntad de Dios, su Padre. ¿Ya? Número uno. Número dos, no hizo nada, y eso es lo que vamos a hacer un poco ahora, no hizo nada sino por la dirección y el poder del Espíritu Santo en él. ¿Ya? Él es nuestro Señor. Él es nuestro modelo. Podemos tener modelos o ejemplos más bien de hermanos y hermanas como todos nosotros. ¿Ya? O sea, que todos nosotros nos hemos a veces tratado de reflejar en nuestros padres, tratamos de que parecernos a él. Mi padre no valía la pena, pero pobrecito. Pero bueno, mi madre sí. Y así uno tiene. Y en la asamblea, cuando conocí al Señor, siendo católico, conocí al Señor a los 16 años, entonces ya miré diferente. ¿Ya? Entonces ahí uno ve un poco ejemplo. Yo quiero ser como él, quiero ser como él. Como un joven que me llamó, me pide disculpas, me dice: hermano, hace mucho tiempo mi disculpa que no lo llamaba. Sí, pues le dije yo, pasó toda la pandemia y jamás me llamaste. No es de aquí, más al norte, pero lo conozco bien, hemos conversado antes en campamentos y otros lugares. A veces me pedía algún consejo. Y entre todas las cosas que él me dijo, yo creo que mañana al hablar de matrimonio, a lo mejor capaz que repita el ejemplo porque él me dijo: a mí me gustaría tener una esposa como la señora Juanita. Bueno, eso sería todo, te corto aquí. Bueno, yo le dije: mira, quiero decirte algo. Número uno, Juanita ayuna sola. Y es mi esposa. 55 años, nos conocemos ya bastante bien. Entonces, pero bueno, está bien porque lo quiero como a un hijo y él me quiere como un padre. Entonces, esa relación que uno quiere tener a veces con sus hermanos mayores. Veo a él, lo veo como mi papá o lo veo como un tío. Puedo ir a él para pedirle un consejo, puedo ir a él para pedirle algún tipo de ayuda, necesito dirección. Me puedo reflejar en él podrá entender mi problema, pasaría por los mismos problemas míos, etcétera, etcétera. Bueno, no digo esto porque nuestro ejemplo, aunque es inalcanzable, es cierto.
es el Señor. Es cierto, Pablo dijo que lo imitaran a Él, que fueran como Él, así como Él imitaba a Cristo. Bien, el modelo es Cristo, es perfecto. Pablo no era perfecto, ni yo soy perfecto. Y le estaba diciendo recién a un hermano, llegué un poco atrasado, y dije yo, si no hay predicador, no hay reunión. Entonces partí corriendo porque estaba conversando demasiado. Entonces yo le estaba diciendo a un hermano que precisamente no todos nosotros somos exactamente iguales, y yo no quiero que me vean diferente, sino que soy un hermano más de la congregación. Entonces, etcétera, etcétera. Pero el Señor es nuestro ejemplo. Así, quiero que disfruten los evangelios, quiero que aprecien los evangelios, pero por sobre todas las cosas que busquen quién es el evangelio. El evangelio es Cristo. Él es nuestro ejemplo. El versículo 22 que ya leí, tenemos el descenso del Espíritu Santo que viene entonces a posar, más que a posarse, a morar en Cristo. Hay muchísimas cosas que son difíciles de entender. No son, jamás van a ser comprendidas por nosotros. Imposible, ¿verdad? Imposible por lo que somos, una mente tan finita, humana, etcétera, etcétera, y no podemos entender. Hay una serie de preguntas que yo me hago y no tengo respuesta hasta que esté en la casa del Padre, y entonces podré preguntar, ¿cómo fue? O sabré, ¿cómo sería? ¿Cómo? Parece que interpreté muy mal el pasaje. Esto no es lo que dice a lo mejor. Bueno, eso lo vamos a ver en el cielo, ¿ya? Pero mientras tanto tenemos esto para nuestra capacitación aquí, para vivir aquí. Esto es para que vivamos aquí y por supuesto nos sirve ya de conocimiento principiante para el cielo. Muy bien, entonces, el Espíritu Santo, ¿por qué viene sobre el Señor? Todo creyente en Cristo sabe que somos templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Que cuando usted creyó, cuando yo creí, hace 59 años más o menos, cuando yo creí, el Espíritu Santo vino a morar en mí y mora en mí. Y muchas veces no lo he tratado como corresponde. Y muchas veces no he sido lo que Él quiere que yo sea. Muchas veces. ¿Ya? Cada creyente puede hacerse su propio examen para llegar a un reconocimiento así. Probablemente va a llegar al mismo reconocimiento que yo estoy haciendo, que no vivimos a la altura del nivel que nos traza el Espíritu Santo, lo que Él quiere, muchas veces no lo sabemos. Y entonces, pero en el caso del Señor, vamos a ver un poquito el Espíritu Santo en Él. Así, como alguien dijo, algunos tal vez ustedes lo han escuchado, tal vez por ahí alguien lo dijo o lo leyeron ustedes, de que en realidad el Espíritu Santo es como por fin encuentra a alguien en que posarse. Por eso que cuando dice como paloma hacen este paralelo con Noé, ¿verdad? Porque Noé manda, después del diluvio, envía primero a un ave que no vio, o a la paloma vuelve. ¿Por qué? Porque dicen que no encuentra morada, todavía hay demasiada suciedad, etcétera. La manda de nuevo después y al finalmente no vuelve, lo que quiere decir que sí encontró dónde posarse. Entonces por ahí sacan un poco el paralelismo para decir, eso es lo que hizo entonces el Espíritu Santo en el Jordán. Por fin encontró alguien en quien posarse y quedarse. Bueno, usted puede encontrar tal vez otras similitudes, es probable. Así que el Espíritu Santo desciende sobre él en forma corporal como paloma. Él fue lleno del Espíritu Santo y eso es lo que quiero mirar por unos minutos. Y para ello vamos a irnos al capítulo 4 de este Evangelio. Inmediatamente, no se olvide, esta es la tercera vez que creo que lo digo, pero no quiero que se olvide que Jesús aún está solo. No tiene compañía, no tiene apóstoles, nadie le sigue, no ha hecho ningún milagro, no ha enseñado nada. ¿Ya?
¿Cuál es el primer acto público? Fue su bautismo, y lo segundo, pues, si se puede decir, lo tenemos en el capítulo 4. Jesús lleno, note, lleno del Espíritu Santo. Volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Marco dice el verbo llevado, usa el verbo en el original impulsado. El Espíritu Santo lo impulsó. A algunos no les gusta mucho esa traducción, pero eso es lo que dice el original en Marco, que no lo que dice aquí en Mateo. Mateo dice fue llevado por el Espíritu. Ahora, aquí hay dos cosas que deben ser parte del creyente en Cristo. Una es ser lleno del Espíritu Santo, que no es lo mismo que tener el Espíritu Santo. Una persona llena del Espíritu Santo hará solo la voluntad de Dios. Todo creyente, dije, somos templo del Espíritu Santo, pero no hacemos siempre la voluntad de Dios. Al contrario, a veces se pueden llevar vida muy lejos de Dios y sigues siendo el creyente si realmente eres salvo. Pero aquí, donde nosotros estamos leyendo, el Espíritu Santo, cuando se habla de ser lleno del Espíritu Santo, quiere decir que ese creyente, ese hermano o esa hermana, todo lo que hace, todo lo que piensa, todo lo que enseña, todo, ya sea que sea esposa, que sea madre, ya que sea una trabajadora en la sociedad, donde quiera que va, ella lleva al Espíritu Santo, pero más que nada el Espíritu Santo la lleva a ella. Ser lleno del Espíritu Santo es ser guiado por el Espíritu Santo. Ser lleno del Espíritu Santo. ¿Quién fue lleno del Espíritu Santo? Hay varios ejemplos que ustedes pueden encontrar en las Escrituras. Hay varias personas, hermanos, que fueron llenos del Espíritu Santo, de los apóstoles. Entonces, dice el versículo que fue llevado, ser lleno del Espíritu Santo, dije yo, el individuo, la persona, va a hacer todo lo que el Espíritu Santo le diga que haga. Va a ir a todo lugar donde el Espíritu Santo lo lleve, etc. Cualquier cosa que usted puede pensar, excepto el pecado. Ahora, el Espíritu Santo va a guiar al creyente en Cristo, en quien no solamente mora, sino que lo llena. Quiere decir que todas sus facultades están siendo controladas por el Espíritu de Dios. Todas sus facultades. No puede pensar lo malo, no puede mentir, no puede, imposible, porque el Espíritu Santo lo está llenando. Y una persona llena del Espíritu Santo, esto es lo que estaba diciendo, va a ser entonces siempre la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios se conoce a través de la guía del Espíritu de Dios. Así se conoce la voluntad de Dios. La voluntad de Dios a veces está aquí está escrito. Por ejemplo, tal vez mañana, un texto que se recurre siempre, maridos, amad a vuestras mujeres. ¿Qué es eso? Es un mandamiento, pero esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios que está expresada por escrito para la iglesia, para todo creyente en Cristo. Yo no amo a mi mujer porque sea tan preciosa, tan bonita, etcétera, etcétera, pero que con los años todas esas cosas se van. Ustedes no saben cuando yo era joven, no me dieron. Es pobre, qué bueno que se perdieron de conocerme cuando joven, pero mi señora tiene lindos recuerdos míos, ¿verdad? Sí. Entonces tiene que decir que sí, por supuesto, delante de tantos. Lo que quiero decirle, hermanos míos, amados hermanos, es que el Espíritu de Dios, una persona, estaba hablando de marido, amad a vuestras mujeres, ese es el mandamiento de Dios. Los mandamientos de Dios es la voluntad de Dios expresada, y en este caso expresada por escrito, y quedó por escrito para nosotros, para nuestro crecimiento, para nuestro conocimiento de Dios y para nuestro desenvolvimiento en este mundo. ¿Cómo voy a tratar a mi esposa? ¿Cómo voy a tratar al esposo? ¿Cómo voy a enseñar a mis hijos? ¿Cómo voy a ser como trabajador, como profesional? Etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, una persona llena del Espíritu Santo va a hacer lo que el Espíritu Santo le guía a hacer.
Pero para eso, esa persona, ese hermano, esa hermana, ese creyente tendrá que vivir en una comunión tremendamente estrecha con su Señor. Cuando yo estaba citando, marido, amada, vuestras mujeres, en realidad ese mandamiento es para mí. No es para el vecino ni es para mí. Dice marido, y yo soy marido. Por lo tanto, Dios me está hablando a mí. Juan, maridos, amad a vuestras mujeres. Pero, Señor, tú no sabes lo complicada que es mi Señor. No dice nada de eso, ¿verdad? Nada, absolutamente nada. Ámalo como es. Pero me está pidiendo un imposible. Bueno, ese tema de mañana. No de ahora, pero le estoy mostrando ese texto porque hay muchísimos más donde la voluntad de Dios está expresada aquí, ¿ya? Yo sé que la preocupación de todo creyente es cómo conozco la voluntad de Dios para mi vida. Por ejemplo, ¿con quién me casaré? Volvemos a lo mismo, ¿cierto? Pero ahora estamos hablando. No sé por qué ella tiene, no sé, algo tiene ella que no sé si serán sus ojos, algo hay en ella. Pero después de un año piensa igual. Después de 3 años piensa igual. Después de 10 años los ojos siguen siendo los mismos con los cuales fue usted cautivado y quedó así. Las cosas van cambiando y a medida que van cambiando nosotros tenemos que irnos acomodando. Bueno, cuando el Espíritu Santo guía a un creyente, ese creyente en Cristo, ese hombre, esa mujer, no importa quién sea, pero si el Espíritu de Dios realmente encuentra morada en esa persona, el Espíritu de Dios lo va a guiar, Dios lo va a usar. ¿Ya? Dios tiene planes, por supuesto, para... Ninguna cosa que hagamos debiéramos hacerla en el poder o la capacidad humana. Ese es un problema de todo siervo de Dios, de toda hermana que sirve al Señor, no importa cómo y dónde. ¿Ya? Todo hermano o hermana. Uno de los problemas mayores que se tiene o que tenemos es lo que voy a hacer, lo que voy a decir, lo que voy a enseñar, realmente lo que yo pienso o lo que Dios quiere que yo piense. No es lo mismo, ¿verdad que no es lo mismo? Así que lo que hace aquí el Señor, y ese es nuestro ejemplo, es que el Espíritu de Dios, eso es lo que leímos, mire, fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Para qué? Bueno, creo que sí, Marco, dice que lo dice, para ser probado. Para ser probado. Él no fue al desierto a descansar, él fue para ser probado. El siervo de Dios, el siervo de Jehová, Jesús, el siervo de Jehová, mi siervo, dice él en Isaías, mi siervo en quien he puesto mi espíritu, o a quien he llenado con mi espíritu. Eso dice Isaías, hablando del siervo, de su siervo. Este es mi siervo. Y Dios ha llenado a su siervo con el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que su siervo haga siempre la voluntad. Y el Señor lo dijo, yo hago siempre lo que a Él le agrada. No se agradó a sí mismo, Él agradó a quien le envió. Y la forma de agradar a Dios es exclusivamente mediante la dirección del Espíritu Santo de Dios. No se puede agradar a Dios sobre nuestras facultades. Y entonces, podemos tener un gran conocimiento, hermanos aquí, que pueden tener un profundo conocimiento de la palabra de Dios, mucho mejor que el mío, pero no es eso lo que lo hace a usted, hermano o hermana, lo que lo hace importante en la obra del Señor, sino es cómo usted se somete a la voluntad de Dios precisamente para hacer esa voluntad de Dios. Y la única manera es siendo guiado por el Espíritu Santo. Así que el Señor es llevado, primero que nada, lleno del Espíritu Santo.
no se olvide que hay tres cosas que suceden cuando Jesús ora. Se bautiza, sale del agua, ora. ¿Por cuánto tiempo? No sabemos. Está orando. Cuando Él está orando, el cielo se abre. Ya hablamos un poco de eso. Y cuando se abre el cielo, lo segundo que ocurre es el Espíritu Santo desciende sobre el Señor. Y lo tercero, el Padre habló. Esas son las tres cosas que suceden cuando Jesús ora. Esos son los resultados de la oración, es lo que quise decir hace un rato atrás, ¿verdad? Cuando oramos, algo sucede. Cuando oramos la voluntad de Dios, algo va a suceder. Dios va a orar. Dios no puede permanecer ajeno a la oración de un hijo o una hija suya que lo único que quiere es agradarle. Y lo que está orando es para agradarle. Lo que está orando no es para él, para ella. No. No es para su ego, que se desarrolle más su ego. El ego, no sé dónde va el mío, pero es un problema eso. Por supuesto que es un problema casi en todos los seres humanos. No es para eso. Así que lo que estamos leyendo aquí es que el Espíritu Santo lo lleva, primero lo llena y luego lo lleva al desierto. El Espíritu lo llevó al desierto. Él no fue porque Él quiso ir. Él no dijo, muy bien, ya estoy listo, soy lleno del Espíritu Santo, me voy al desierto porque allí voy a enfrentar a Satanás. No, eso sería como una autoconfianza, como un orgullo, ¿verdad? No, yo soy capaz ahora de vencer. No, ¿por qué? La razón fundamental, hermano, porque Él va a vivir. Él va a vivir cada milésima de segundo, Él va a vivir siempre sujeto a la voluntad de su Padre. Él no va a hacer nada. Insisto en ello porque es la única manera que nosotros podamos parecernos a Él. Así que el Espíritu Santo lo lleva al desierto y allí el Espíritu Santo es Él el que lo lleva al desierto y es Él que lo pone a prueba. Satanás es un instrumento. Satanás no hace lo que él quiere. Él no es Dios. Tiene poder y es enemigo nuestro, es malvado, padre de mentira, etcétera. Y tiene quizás no sé cuántos demonios tiene. Estaba pensando los demonios, no sé por qué estaba pensando los demonios ayer, no me acuerdo. Espero no soñar con demonios, sería triste eso, ¿verdad? ¿Cómo son los demonios? Pero nunca ha habido tanta cantidad de demonios que en los tiempos que el Señor estuvo aquí en la tierra. Eso es cierto. Ahora a lo mejor hay mucho más, pero no nos damos cuenta. No nos damos cuenta, no medimos cuál es el poder de Satanás. Entonces, dice el versículo, al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. No comió nada en aquellos días pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo dijo, y aquí está. Esta es la prueba. Voy a usar esa palabra en vez de tentación. Prueba. El siervo de Dios sometido a prueba. ¿Cuál es la prueba? Ahora, no está en duda. Estoy de acuerdo con un comentarista que leía que en realidad es cierto. Aquí no está el Señor para nada. Está dejando, por así decirlo, la posibilidad de defenderse de que sí Él es el Hijo de Dios. En ninguna parte dice aquí que Él es el Hijo de Dios. ¿Dice en alguna parte que Él defienda lo que es cierto? No. ¿Y Satanás? ¿Qué está haciendo Satanás? ¿Qué fue lo que dijo Dios? Recuerde el bautismo. El cielo se abre y Dios habla. ¿Qué dijo Dios? Este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, en quien se agrada mi alma. Hace años cuando encontré ese pasaje, no sé cuánto tiempo atrás, pero alguna vez lo encontré, porque a veces de repente están ahí 50 años, no lo encontramos.
Y yo dije, yo al escuchar esas palabras me doy cuenta de un padre que está contento, de un padre que está lleno de gozo. Dios el Padre, por fin, mira a la tierra y hay alguien aquí en la tierra que llena su corazón, que llena todas sus expectativas, que lo hace aún decir. ¿Quiénes escucharon? Bueno, ¿escuchó Satanás? ¿Están de acuerdo que sí? Tienen que estar de acuerdo conmigo, digan amén nomás, si no importa. ¿Están de acuerdo? ¿Satanás oyó? Está cerca a lo mejor. Estaba rondando, siempre está rondando. ¿De dónde viene? Le dice Dios a Satanás. Cuando todos los hijos de Dios, hay que tener cuidado con esa expresión, estudiarla bien, pero van al cielo, ahí delante. ¿De dónde vienes? ¿Qué dijo Satanás? De recorrer la tierra. ¿Cuánto demora Satanás en recorrer la tierra? La nada misma, dice usted. ¿Puede ser? Le dice Dios, ¿no has visto a mi siervo Job? No hay otro como él, sí, pero que cualquiera puede ser fiel a ti si tú le pones una muralla y le das tantas cosas y tiene todo, no necesita nada. Si no necesita nada, está feliz contigo, pero quítale lo que tiene y va a ver. Satanás conversando con Dios, imagínese, diciéndole esas cosas. Bueno, aquí está, pero este no es Job. No es Job. No es Adán ni Eva. ¿Dónde está Adán y Eva? En el desierto. No sé si son 1000 veces las que dice que yo sería feliz si hubiera sido Adán, sin haber pecado, por supuesto, pero haber sido Adán. Porque tenía todo un huerto para mí solo. No sabe cómo disfruto yo la fruta. Estaría feliz. Feliz. Tantos árboles. Haciendo clase a niños una vez, yo pregunté, niños, ¿cuántos árboles había en el huerto? Tío Juan, sí. 100. No, dijo otro 1000. Y otro 10.000. Y ahí estuvieron dando cifras hasta no sé a cuánto llegamos. En realidad, Adán y Eva no necesitaban nada. Lo tenían todo, ¿verdad? Pero en Jesús es todo lo opuesto, no tiene nada. Es absolutamente pobre. Nada, ni una moneda. Y ahí está en el desierto. Pasa un día, 2 días, 3 días, 4 días, 5 días, no come. ¿Cuántas veces hemos comido hoy día? 3 veces más o menos ya llevamos. Desayuno, almuerzo y ahora, ¿no es cierto? El Señor es día tras día, y no come, y tiene hambre. Satanás dice, bueno, ¿puede el Hijo de Dios pasar hambre? ¿Puede un hijo de Dios pasar hambre? ¿Puede un hijo de Dios tener necesidades? ¿Puede un hijo de Dios llorar? ¿Puede un hijo de Dios sufrir penas tan grandes como a veces se sufren? ¿Puede un hijo de Dios o una hija de Dios que es padre o madre llorar por alguna razón de su familia? ¿Sí o no? Sí. ¿Quién no ha sufrido? ¿Pero eres hijo de Dios? ¿No tienes cuidado Dios de ti? Bueno, uno podría pensar que todas esas cosas Satanás se las está de alguna manera insinuando a Jesús. Si eres hijo de Dios. ¿Por qué Satanás está haciendo eso? Porque hace un rato atrás, del cielo, salió la voz del Creador para decir, este es mi Hijo amado. Si eres el Hijo amado, que lleva complacencia al corazón de Dios, ¿por qué pasas hambre? ¿Verdad? ¿Por qué?
Bueno, ya conocéis la respuesta del Señor. No solo de pan vivirá el hombre. No necesito pan para amar a Dios. Lo que necesito, lo necesito a Él. Es suficiente. Necesito a Él, necesito su palabra. Y así dice, 2 veces Satanás le dice si eres hijo de Dios, en este párrafo. Esto del hijo de Dios. Los demonios, aquí mismo, cuando él va a Nazaret, lo primero que en la sinagoga aparece es un endemoniado. En Marcos, recuerdo lo que Marcos, se me quedó más Marcos que Lucas. Pero ahí hay un hombre endemoniado al cual el Señor, por supuesto, quita el demonio, lo expulsa. Pero cada vez que los demonios veían al Señor, siempre hacían alusión a su relación con Dios. Tú eres el Hijo del bendito, tú eres el Hijo de Dios, te conozco, tú eres todo. Ninguno de los demonios dijo, ¿tú eres el Hijo de Dios? Nadie. Satanás se lo está haciendo aquí. ¿Cuándo? En el inicio de la obra de Cristo en la tierra. Este es el inicio. Hermano, este es el comienzo. Esto es lo primero que ocurre, su bautismo, que es su obediencia, pero luego es la prueba. El siervo sometido a prueba, ¿va a resistir la prueba? ¿Es lo que Dios realmente espera y quiere? Bueno, nosotros sabemos quién es Jesús, es cierto, pero al leer los evangelios, uno se da cuenta que Él sufrió la prueba o la tentación, tanto, mucho más, deberíamos decir, que los seres humanos. Y la razón fundamental, porque Él era santo, santo, santo. Por lo tanto, el pecado para Él era algo abismante. Los demonios. Estoy recordando lo que quería decir un poquito antes de llegar al pasaje que quería leerles y ver la hora también. Cuando él es llevado al Sanedrín, cuando él es llevado a juicio a las autoridades judías, no sé si estarían los 70 ancianos, pero sí estaba el sacerdocio. Ahí está Caifás, sumo sacerdote en ejercicio. Y la pregunta, ¿cuál fue? La pregunta de Caifás al Señor. ¿Eres tú? ¿Eres tú el Hijo del bendito? ¿Eres tú el Hijo? El Señor afirmó. Y ahí Caifás hace lo que realmente él dice es blasfemia, no, la blasfemia la hace él por destruir las vestiduras sagradas del sacerdocio. Y entonces lo llevan a la cruz. Se hizo a sí mismo Hijo de Dios. ¿Se acuerdan de Pilato? Cuando Pilato conversa con la gente, los judíos, ¿y por qué lo traen? Se hizo a sí mismo Hijo de Dios. Y Pilato dice, Juan tuvo más miedo. Hijo de Dios. Pero el pasaje que le quiero mostrar es Mateo. Mateo 27, la crucifixión del Señor. Versículo 27 dije, o sea, capítulo 27 de Mateo. No se olvide que la tentación, la prueba, es para que actuemos de una manera que está suponiendo un desprecio, por así decirlo, de los preceptos de Dios. La prueba es para que nos alejemos de la voluntad de Dios. Si caemos en la prueba o en la tentación, estamos alejándonos de Dios. No hay creyente en Cristo que no haya sido tentado o probado. Mucho más los que están al servicio son tal vez los que más son sometidos a prueba. Y la razón fundamental, hermanos,
es que Satanás siempre ha querido destruir la obra de Dios. Si destruyo, si ataco a los hermanos y hermanas, iba a decir, usar la palabra más consagrado, más fieles, más temerosos de Dios. Si puedo atacarlos a ellos, entonces aquellos que no tienen temor de Dios, puedo dejarlos tranquilos. No necesitan, por así decirlo, ser sometidos a una tentación. Así que por eso que Satanás va detrás de Jesús. Fue detrás de Adán y Adán y Eva sucumbieron. Ahora, Adán y Eva tenían todo para triunfar. Jesús no tiene nada para triunfar, por así decirlo. El desierto está lleno de fieras. Cuando se habla del desierto, el Señor habla del desierto de Israel, cuando cruzan el desierto por 40 años, dice ahí habían escorpiones, serpientes venenosas, etcétera, etcétera. Ese era el desierto, inhóspito. Y entonces el Señor está en el desierto, Él no está en un camping, Él no está en un huerto, no, está en el desierto. No tiene a nadie, ¿eh? Vinieron ángeles después y le servían, las fieras le rodean, el desierto está lleno de fieras, tal vez, el desierto de Judea, allí está Él. Así que siempre el diablo pone a prueba a los fieles, por supuesto. Y su intención siempre es destruir la relación entre Dios y el hombre, siempre, siempre. No se olvide, Satanás es el enemigo de Dios y de nuestras almas, como dice la Biblia, y lo que él pretende de nosotros es interrumpir. Si queremos ser fieles, si queremos ser hombres y mujeres de oración y fieles, consagrados, etc., vamos a ser más, por así decirlo, vamos a ser más apetitosos, usar esa palabra, para Satanás. Así que lo que está buscando en Jesús es que Jesús actúe de una manera independiente de Dios. Eso es lo que busca, que actúe en forma independiente de Dios. Y él no, él va a vivir en dependencia de Dios. ¿Quién me trajo al desierto? ¿Satanás? ¿Yo vine por mi propio y quise venir? No, Dios. El Espíritu Santo lo llevó al desierto. Y para ser probado. Ese fue el propósito. Está siendo sometido a prueba. El diablo dice, si eres hijo de Dios. Entonces Satanás repite un poco algunas cosas que no dije, pero está poniendo el foco, por supuesto, sobre lo que significa ser hijo de Dios, sobre lo que significa ser hijo de Dios. Entonces leo Mateo 27 y 43. Versículo, debo leer un poquito antes. Esta es la crucifixión y pasa mucha gente, muchísima gente, miles. Es un día festivo, muy santo, muy sagrado para Israel, como es la Pascua. Por lo tanto, deben haber, se hablaba siempre de mucha gente que venía de muchas partes, así que muchos fueron al Calvario. En el 40, tú que derriba el templo, sálvate a ti mismo. Mire lo que dice la gente. Sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Versículo 41. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas, los fariseos y los ancianos, decían, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, desciende ahora de la cruz y creeremos en él. Pero es el versículo 43 el que más me impactó hace unos años atrás y jamás lo he olvidado. Versículo 43. Mira lo que dicen. Se lo están diciéndolo a él, están diciéndolo a todo el mundo. Confió en Dios. ¿Quién confió en Dios? Jesús, el Hijo de Dios, el siervo de Jehová.
de quien Dios dijo, este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. Y aquí está clavado a una cruz, está clavado en una cruz. Y entonces la gente dice, eso es una contradicción, no puede ser. Es lo que dijo Satanás en el desierto, el Hijo de Dios no puede pasar hambre. Tú eres hijo de Dios. Por lo tanto, si eres hijo de Dios, no puedes pasar hambre. Di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Cuál es el problema? Tú lo puedes hacer, ¿verdad? Y aquí está otra vez. Yo diría que esta es una de las pruebas más duras que Jesús haya pasado. En mi pensamiento nada más. Usted puede mirarlo mejor. 43. Mire lo que le dicen. Confió en Dios. Los creyentes confiamos en Dios. ¿O no? Todos decimos que sí, un poquito en duda a veces, ¿verdad? Pero confía en Dios. Confió en Dios. Él confió en Dios y mire dónde está en la cruz. Eso es lo que le están diciendo, confió en Dios. Confió en Dios y mira cómo estás, mírate a ti mismo. Confió en Dios y mira, estás en el desierto, dice Satanás. Eres hijo de Dios. No se olvide, esas son pruebas que Dios está permitiendo para mostrarnos a nosotros que su Hijo amado, jamás Él dejó de complacerse en Él. Porque en la prueba, en la tentación, o en cualquier momento de tu vida aquí en la tierra, siempre hizo lo que le agrada. En Juan, cuando él ora, el Señor ora cuando cuando vienen aquellos griegos, el helenista de decir la traducción, y quieren ver a Jesús. Y entonces Jesús, después de conversar un poco, dice, ha llegado la hora. Y entonces se dirige al cielo. ¿Qué diré? Dice él antes. ¿Qué diré? Diré, Padre, sálvame de esta hora. No, porque para eso vine, para esta hora. Esa era la voluntad. Desde antes de la creación del universo, donde solo Dios, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. El verbo estaba enfrente de Dios, comunión. Y ahora está el Hijo de Dios, el siervo perfecto, está clavado a esta cruz. Y la gente le dice en el 43, confió en Dios, confió en Dios. ¿Y qué pasó con tu Dios? Líbrele ahora, si le quiere. Esto fue lo más doloroso, creo yo. A lo mejor me equivoco y en el cielo voy a saber si me equivoqué o no en mi manera de pensar o de tratar de descifrar el texto. Porque la gente dice, en el versículo 43, líbrele ahora si le quiere. O sea, confíate en Dios. Pero si Dios realmente te quisiera, si Dios realmente te amara, ¿por qué no te salva? ¿Por qué no te libra? Tú confiaste en Él, plenamente, 100% confiaste en Él, pero Él no está haciendo nada por ti. ¿Entiende, hermano? Que la vida nuestra no es. Por supuesto no se puede comparar a esto, pero se parece muchas veces a situaciones que pasamos en esta vida. ¿Verdad? Señor, tú sabes que yo confío en ti. Le decimos a Dios, como si Él no lo supiera, pero se lo decimos. Tú sabes que yo confío en ti de todo mi corazón, tú sabes que yo he tratado de servirte de todo mi corazón, tú sabes. Oh, he hecho tanto, pero ¿por qué sufro? ¿A quién le gusta sufrir?
Hablé una vez para una asamblea por Zoom sobre el sufrimiento. Ahora no sé si debiera haber hablado de ese tema. Qué tremendo. Fue nuevo, para mí fue nuevo. ¿Por qué sufrimos? Es el título de un libro. Hay otro que ya ni me acuerdo, pero de todo lo que investigué. ¿Por qué sufrimos? Si eres hijo de Dios. Eso es lo que le están diciendo al Señor. ¿Cómo él podía, esas palabras que le llegaban ahí, que escuchaba a él, cuánto su corazón se dolía? ¿Verdad? Porque no creo que él haya cerrado los oídos y esta gente no sabe lo que dice, etc. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, si realmente lo amara. Bueno, que le libre. Versículo 43, porque ha dicho, ahí está otra vez, ahí iba a llegar, soy hijo de Dios. El hijo de Dios sufre. Hermanos, con estas porciones, lo único que yo deseo es apreciar más al Señor que tengo. Y eso yo quisiera que usted hiciera también. Pensara mucho más en lo que Él es para su vida. No sabemos qué va a pasar más tarde, no sabemos qué va a pasar mañana, no tenemos idea. Pero, ¿somos hijos de Dios? Sí. ¿Nos ama el Señor? Sí. ¿Va a permitir ciertas cosas? Sí, pero no sabemos cuáles son y cómo vamos a sostenernos. Pero seguimos confiando en el Señor. Tienes casi una hora, ahora tienes más tiempo. No voy a hablar media hora más, no te preocupes. No, quiero decirles que si quieren seguir estudiando, busquen o yo se los doy los otros lugares en Lucas donde aparece, solamente Lucas menciona al Señor orando. Lo iba a leer hoy día y lo iba a tratar con ustedes, pero no tengo tiempo, porque el próximo mensaje era la transfiguración. Lucas es el único que dice que el Señor subió a un monte a orar. Subió al monte a orar. Invitó a Pedro, a Juan y a Jacobo, este trío tan especial, de confianza, no sé, pero se los lleva. Es su voluntad, hermano. No piense por qué el Señor le dio a él más que a mí. ¿Por qué los dotó de más cosas? Me habría gustado ser un Spurgeon o Moody o, no sé, un gran predicador. No, Señor hace su voluntad. Lo que quería decirle que puede leer la transfiguración que está en Mateo, Marcos y Lucas, y solamente Lucas dice que él subió al monte a orar, y mientras oraba, mire, mientras oraba, se transfiguró. La oración allí, el resultado de su oración fue la gloria que le rodea allí en el monte de la transfiguración. En Lucas 10, el otro Lucas 9, Lucas 10, el Señor está orando en un lugar, dice Lucas 10. Estaba Jesús orando en cierto lugar. Terminó de orar y uno de los discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar. Y entonces el Señor les enseñó a orar. ¿Y qué le enseñó? El Padre Nuestro. El Padre Nuestro me llevó algunos días a estudiarlo, lo mejor que pude. Es interesantísimo. El Padre Nuestro sale solamente en Mateo como parte del Sermón del Monte. Pero en Lucas, él es la respuesta del Señor a la petición de un discípulo que no sabemos quién es, de los 12. Uno de ellos le dice, Señor, enséñanos a orar. Muy bien, y el Señor le enseñó a orar. Cuando oréis,
Vosotros decís, y delante lo dije un poquito, etcétera, etcétera. Lo que quiero decirle, hermanos, que nosotros pudiéramos tener la misma pregunta, no importa los años que tengamos. ¿Quién sabe orar? ¿Usted sabe orar? ¿Le gusta orar más en público que en privado? Tengo un montón de preguntas. Somos hombres de oración o mujeres de oración. Bueno, tal vez tenemos que decirle al Señor, Señor, tengo que confesarte que no soy hombre de oración, que no sé orar. Pedir como conviene, dijo Pablo, no lo sabemos. No lo sabemos. Pero el Espíritu en nosotros está para enseñarnos. ¿Podemos aprender a orar? Sí. ¿Cómo se aprende a orar? Orando. Que el Señor les bendiga. Ha sido grato estar con ustedes después de tantos años y no sé cuándo nos volveremos a ver con algunos hermanos de Linares, Guayeco, y no sé de dónde va porque los de Oriente creo que nos vemos mañana o el domingo también. Muchas gracias. Disfruten a mi hermano que viene.